En el día de hoy lo que os queremos enseñar es unas avanzadillas sobre la nueva ISO 9001 del 2015, que sé, bueno, pues que todos estáis muy interesados y bueno, pues vamos a, como sabéis, hemos estado dictando una serie de webinars vinculados a los cambios de la norma. Y bueno, pues también estamos dictando un curso de 16 horas en el cual, bueno, pues sí que hacemos un análisis en profundidad del borrador de la norma que está en un estado DIS y que es una norma, bueno, pues que está prácticamente en un 95-96% de su cumplimiento final y que se va a publicar en septiembre del 2015. Así que, bueno, pues visto un poquito los cambios más interesantes que se avecinan respecto de la nueva norma, pues hoy lo que queremos es trabajar concretamente sobre uno de ellos, que es el análisis del contexto y la alineación con la estrategia. Así que, bueno, pues vamos a comenzar sin más, ¿ok? A hacer la presentación y bueno, si tenéis alguna duda las podéis ir dejando por acá en el chat y luego, bueno, pues las vamos contestando. Bien, bueno, pues como os he dicho, como sabéis, la ISO 9001 está en un estado de revisión natural, en el cual, bueno, pues todas las normas ISO establecen aproximadamente cada 5 años y bueno, pues como os he comentado, pues no solamente la ISO 9000, sino que hay un cambio importante, ya que también la ISO 14001, que es una norma pues, de gran alcance, o la OSHAS 18001, pues están en este proceso de revisión. Hay alrededor de 1.200.000 empresas en el mundo certificadas en ISO 9001, unas 300.000 certificadas en ISO 14001 y bueno, pues es importante al ser ISO 9000 la norma reina, pues que estamos también todos tan expectantes con los cambios que hay y con las cositas que tenemos que ir realizando. Muchos de vosotros seguro que vivisteis la transición del 2000 al 2008 y bueno, pues prácticamente no supuso un cambio importante, pero sí que esta transición que se avecina en el cambio del 2008 al 2015, ya seguro que habéis escuchado pues muchos de vosotros que hay cambios, ¿no? Y que hay modificaciones. No sé si me podéis comentar por ahí, por el chat, por las consultas. Me gustaría saber cuáles son los cambios que más os suenan o que más estáis escuchando respecto de la nueva norma. No sé qué es lo que más suena por ahí. Vamos a ver. La gestión del riesgo, el análisis de riesgo. Bueno, sinceramente es verdad. La gestión del riesgo, el análisis de riesgo es la parte que se lleva, digamos, la palma o es la cosa que más se está escuchando. Por ejemplo, Ana también nos comenta que se elimina el término de las acciones preventivas. Y eso, bueno, pues es algo que también está ligado al tema, ¿no? de gestión de riesgo. Dulce, ¿se escucha por ahí? Creo que tienes esto activado. No, ¿Vale? Sheila, Hay un cambio Sheila es que de estrategia de calidad. había levantado la mano Ah, ok. y le he quitado el micrófono. Bueno, pues Sheila, si tienes alguna cuestión. Bueno, cualquier cosa mucho mejor por escrito porque así escuchamos mejor, ¿vale? Si no se hace un poquito así de sonido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de modificaciones, de cambios que todos estamos conociendo, que todos estáis escuchando. Yo lo que os voy a mostrar aquí, pues es para mí los que son los 12 principales cambios, que las principales novedades de ISO 9001 del 2015. Y bueno, pues el principal es que, bueno, pues hay un cambio en la estructura de la norma según el anexo SL, ¿vale? El anexo SL es la estructura de alto nivel a partir de la cual pues todas las normas de sistemas de gestión se van a regir, ¿ok? Entonces, pues la ISO 9001 se adapta también a esta estructura
que es una estructura que se denomina de alto nivel, que hace que todas las normas pues vayan a tener o tengan pues un mismo contenido, un mismo índice, unos mismos capítulos, en concreto son 10 capítulos, que tengan pues una serie de definiciones básicas también comunes y que además pues tengan texto básico idéntico, ¿vale? Entonces, bueno, pues así se nos va a facilitar mucho más el alineamiento entre las diferentes normas de gestión. Luego otro cambio que se habla es el énfasis en el enfoque basado en procesos, que se va a realizar también. Y bueno, pues es un cambio en el cual básicamente la norma lo que hace un poquito más hincapié en los aspectos que tenemos que tener en cuenta en la gestión por procesos, ¿vale? Y en la definición del proceso. Por ejemplo, pues habla como novedad de que tenemos que incluir los inputs y los outputs, aunque todos ya pues eso lo gestionemos. O bueno, pues una cosa que sí que incorpora es que hay que hacer un análisis de riesgos y de oportunidades en los procesos. Luego otro aspecto, bueno, pues es que tiene un lenguaje pues aplicable más a las empresas de servicios, que bueno, pues nos veíamos un poquito desplazadas a veces con la ISO 9000, ¿vale? Pero bueno, pues prácticamente esto tampoco es un cambio que sea muy llamativo de cosas que tengamos que hacer. El cambio 4, que es el que vamos a trabajar hoy, es el análisis en el contexto de la organización. Y sí que es un cambio de filosofía y es un cambio también pues de alineación de la estrategia con el sistema de gestión de la calidad. Y que realmente pues lo que esté haciendo la gerencia, lo que se está haciendo de planeación estratégica, pues se alinee más de cerca pues con lo que hace la organización o los responsables de calidad en el sistema de gestión de calidad. El punto 5 es el concepto de pensamiento basado en el riesgo. La semana que viene pues invito al webinar en el cual vamos a hablar sobre el pensamiento basado en el riesgo y la gestión del riesgo en el sistema de gestión de calidad según ISO 9001 del 2015. Y este sí que es el cambio más importante y sobre todo va a ser el cambio más laborioso y al que le vamos a tener que dedicar recursos dentro de la organización. Esto está alineado con el punto 6 en el que desaparece el concepto de acción preventiva. Entonces, ¿y qué hace ISO con esta norma? Bueno, pues lo que yo digo es que ISO lo que ha hecho es arreglar cosas que no funcionan. Si yo os pregunto ahora mismo cuántas acciones preventivas habéis detectado en vuestra organización en el último año, pues no sé, un sondeíto, decirme, por ejemplo, escríbeme por ahí. Pues mira, Sheila dice que 10. Creo que es el número más alto que me he encontrado últimamente, ¿vale? Y para ti son muy poquitas, ¿no? Entonces, en general se detectan muy pocas acciones preventivas y realmente ese es el valor de un sistema de gestión de calidad, la prevención del sistema. Entonces, esto se sustituye por un sistema proactivo de prevención que es un plan de riesgo, ¿vale? Y es el punto 5 de pensamiento basado en el riesgo, que es lo que vamos a trabajar la semana que viene. Así que os invito a que os escribáis al webinar. Luego también pues tenemos algunos otros conceptos como en el que no solamente vamos a hablar de clientes, sino también de partes interesadas. El concepto de información documentada que sustituye al concepto tradicional de formatos y registros. También, bueno, pues no es exigible el representante de la dirección, sino que ahora esto está también alineado con la responsabilidad de la alta dirección o el liderazgo que tiene que asumir la alta dirección de la organización respecto de la nueva norma. También, bueno, pues la gestión del conocimiento que se tiene que explicitar mucho más en la compañía. Luego se hace un mayor énfasis en los procesos externalizados, de manera que, pues, se tiene que tener en cuenta más los procesos los procesos que se prestan desde fuera, los productos que se realizan desde fuera y los servicios que prestan por nosotros otras empresas. Y tener una relación pues mucho más transparente con estos proveedores externos. Y por último, pues también se habla de la competencia del personal. En la parte de gestión de recursos humanos, pues ISO 9001 del 2015 no se mete mucho en la parte de personas, pero sí, bueno, pues en la validación de las competencias dentro del puesto de trabajo, ¿vale? Bueno, como he dicho, no es objeto tampoco del curso de hoy, del webinar de hoy, pues hablar de todas las novedades y de todos los cambios. Esto es un resumen. Y lo que nos vamos a focalizar básicamente es en el análisis del contexto de la organización, ¿vale? Entonces, bueno, pues para ello vamos a ver en primer lugar, pues qué es lo que dice la ISO 9001 del 2015 respecto de esta parte, respecto del análisis del contexto de la organización. Entonces, bueno, pues para ello este punto, la parte del análisis del contexto y de las partes interesadas también que vamos a ver,
pues lo trabaja en el punto 4.1, ¿vale? En comprender la organización y su contexto. Y bueno, pues este texto es una traducción del DIS, del borrador de la norma, ISO 9001 del 2015, y que dice exactamente que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son relevantes para su propósito y su dirección estratégica, y que afecta a su capacidad para lograr el resultado deseado de su sistema de gestión de calidad. La organización controlará y examinará la información sobre las cuestiones externas e internas. Entonces, aquí lo especialmente relevante es que dice, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta cuáles son las cuestiones externas, los aspectos externos e internos, pues que son relevantes dentro de nuestra organización y que afectan pues a lograr el resultado que nosotros deseamos en nuestro sistema de gestión de la calidad. Entonces tenemos que controlar pues esa información respecto pues del alcance de nuestro sistema de gestión. Aquí, bueno, pues se explicita exactamente que el contexto externo, pues tenemos que tener en cuenta cuestiones legales, tecnológicas, competitivas, de mercado, entornos culturales, sociales y económicos, y bueno, pues a cualquier nivel, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local. Y en cuanto a la comprensión del contexto interno de nuestra organización de forma interna, bueno, pues aquí está vinculado pues con los valores, con el conocimiento y bueno, pues con el desempeño de la cultura de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que hacer una mirada externa teniendo en cuenta todos estos aspectos y una mirada interna, ¿vale? Teniendo en cuenta pues el conocimiento, el desempeño de nuestras personas y los valores de la organización. Y luego, pues, hay otro punto que es, como decía, que estaba también vinculado a esta parte de este análisis externo, ¿vale? Pues que también tenemos que tener en cuenta y entender cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, hemos dicho que la ISO 9001 del 2015 no solamente habla de clientes, sino que también habla de las necesidades y las expectativas de nuestros grupos de interés. Aquí es importante, bueno, pues esto es lo que dice la norma, ¿vale? Que lo podéis leer, pero sobre todo, bueno, pues aquí ya sabéis todo lo que son los stakeholders, las partes interesadas, pero aquí lo importante es que tengamos que establecer quiénes son esas partes interesadas, pero que son relevantes para el sistema de gestión de la calidad, o sea que tienen que estar también dentro del alcance del sistema de gestión y que tienen que verse afectados por nuestro sistema de gestión de la calidad y tenemos que definir cuáles son los requisitos de esas partes interesadas. Como es exactamente, bueno, pues aquí lo que vemos, lo que dice la norma. Como vemos aquí, bueno, pues la cláusula del contexto de la organización, pues volvemos a repetir, nos viene a decir que debemos conocer y estudiar el contexto tanto externo, las tendencias sociales, políticas, económicas, los cambios tecnológicos, las tendencias del mercado, los cambios ambientales, los cambios políticos, los cambios científicos, y además también pues los internos, ¿no? Cuáles son nuestros procesos, el conocimiento, las personas de la organización, cómo se comportan, bueno, pues los accionistas dentro de la compañía, qué esperan de nosotros. Entonces, pues todo eso lo tenemos que incluir. Además, una de las cosas es que este análisis del contexto externo e interno pues lo tenemos que tener revisado, lo tenemos que revisar de forma periódica y constituye una nueva entrada dentro de la revisión por la gerencia, dentro de la revisión por la dirección. Entonces, si ese análisis del contexto pues no lo realizábamos ya de por sí en nuestra organización, bueno, pues lo tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a las partes interesadas, bueno, pues aquí está claro quiénes pueden ser partes interesadas, ¿no? Bueno, pues primero nuestros clientes y usuarios, que son los principales, los trabajadores, la sociedad, los proveedores, las ONGs, el entorno político, los sindicatos, bueno, pues diferentes grupos de interés que están vinculados o que están alrededor de nuestra compañía. Entonces, pues lo que os comento, ¿no? Tenemos que conocer y estudiar el contexto externo e interno y además pues lo tenemos que revisar de forma periódica
en nuestra organización. Y además pues tenemos que hacer una identificación de las partes interesadas y tener en cuenta sus requisitos para el sistema de gestión. ¿Okay? Yo os pregunto y me hago la reflexión, entonces digo, bueno, pues vosotros como organizaciones, como empresa, ¿cómo veis este cambio? Es decir, que tengamos que hacer un análisis externo e interno de, bueno, pues el entorno social, político, económico y de, bueno, pues de interno, de cuáles son nuestros valores, nuestras capacidades como compañía. Y además también pues que tengamos que mirar y ver cuáles son las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, que bueno, pues todo esto que os comento no es filosofía, no es algo, pues oye, que lo diga la norma, que esté en un término filosófico, sino que es realmente práctico, que tenemos que realizar acciones vinculadas a esto. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Veis que ya lo hacéis en la organización, que no lo hacéis? ¿Lo veis algo complicado? ¿Utilizáis algunas herramientas para gestionar esto? Bueno, nadie me contesta. Sí, por aquí sí me contestan. Bueno, sí, me comentan aquí, bueno, pues que en algunos casos sí, que ninguna herramienta. Bueno, pues básicamente os digo que no sé cuál es vuestro cargo dentro de la compañía, dónde os estáis ubicados, pero básicamente si una compañía no hace un análisis externo, qué es lo que está ocurriendo fuera, cómo es el entorno cambiante, hoy día que el entorno es tan cambiante, cuáles son los grupos que interactúan con la organización, si no los escucha, pues prácticamente es una organización que camina pues con los ojos tapados y si funciona pues será de casualidad, porque todas las empresas, todos los directivos tienen que mirar por la ventana, tienen que salir desde el despacho y ver lo que pasa en las plantas, lo que pasa en donde están los empleados, los trabajadores. Entonces ese análisis externo, ese análisis interno se hace seguro y tener en cuenta pues a los grupos de interés, pues quizás a todos a lo mejor no los tenemos identificados, pero bueno, pues muchas veces es importante que tengamos en cuenta, pues es importante que tengamos en cuenta y eso se hace, ¿no? Entonces ahora lo que eso pretende es que realmente pues esas herramientas que emplea alta dirección pues se incluyan dentro del sistema de gestión. No que se incluyan, sino además también que se alineen. Es decir, que el sistema de gestión se alinee y que el alcance, porque por ejemplo la definición del alcance del sistema de gestión de calidad según ISO 9001 del 2015, pues tenemos que tener en cuenta ese análisis externo, ese análisis interno y tenemos que tener en cuenta las partes interesadas de nuestro sistema de gestión, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver qué herramientas o cómo podemos trabajar con ese análisis externo, ese análisis interno y esa identificación de stakeholders, ¿vale? Entonces, bueno, pues el análisis externo pues busca identificar y evaluar las tendencias y, bueno, pues todos los eventos que están fuera del control de la organización. Por ejemplo, pues lo he dicho, la competencia extranjera, pues que siempre está en aumento, el movimiento de las personas, el movimiento poblacional, una sociedad pues que, por ejemplo, está en un proceso de envejecimiento, el miedo de los consumidores cada vez más a invertir, la volatilidad de la bolsa, son todos esos aspectos, ¿vale?, que pues están fuera de nuestro control, de nuestro alcance, que cada vez tienen más poder dentro de nuestras compañías y bueno, pues que suponen amenazas y oportunidades para nuestras empresas. Entonces, este análisis, como he dicho, del contexto de la organización, pues nos revelan las oportunidades y las amenazas clave a las cuales nos enfrentamos como empresa y bueno, pues esto puede permitir a los gerentes, a la alta dirección, formular estrategias para pues aprovechar esas oportunidades que nos brinda el entorno o bien pues evitar o reducir pues el impacto de esas amenazas que nos vienen desde fuera. Entonces vamos a revisar pues un marco práctico para recabar y para asimilar y analizar la información externa tal y como pues nos solicita
la ISO 9001 del 2015. Podríamos clasificar las fuerzas externas en 5 categorías. Por ejemplo, como vemos aquí, fuerzas o factores políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales, demográficos, competitivos, tecnológicos, ¿vale? Y bueno, pues todos estos cambios ocurridos en estas fuerzas externas, al final pues se traducen en modificaciones en la demanda de los consumidores, ¿no? de nuestros clientes. Las fuerzas externas, estas fuerzas externas que vemos, pues afectan tanto el tipo de productos que se desarrollan como la segmentación del mercado y bueno, pues tienen ese impacto directo en los proveedores y distribuidores. Por ejemplo, los factores tecnológicos los vemos súper claro, ¿no? Como el mercado, pues por ejemplo, de los celulares o de los computadores se evoluciona tan rápido, pues por los factores tecnológicos que actualmente son súper fuertes y súper claros dentro del mercado. Entonces tenemos que tener en cuenta ese impacto tan directo que está teniendo. Y no solamente pues es un impacto global, ¿no? Nuestra empresa, nuestra unidad de negocio, pues está dentro de una corporación, dentro de un sector, dentro de un país, dentro de una región, pero al final estamos sometidos a unos procesos de cambio globales. Entonces, pues eso, identificar y evaluar estas oportunidades y estas amenazas nos permiten a nosotros como empresa pues que desarrollemos una misión clara y que diseñemos estrategias para lograr objetivos a largo y bueno, pues generar políticas que nos sirvan para alcanzar pues nuestros objetivos más a corto. En cuanto al análisis interno o la evaluación interna, pues está más enfocado en encontrar cuáles son las estrategias para capitalizar cuáles son nuestras fortalezas internas y neutralizar pues, las debilidades que tenemos como empresa. Aquí, bueno, pues lo más importante para nosotros como empresa es que lleguemos a identificar cuáles son nuestras competencias distintivas, en qué nos distinguimos, cuáles son nuestras fortalezas como empresa y que esas cosas que tenemos, que nos distinguen, pues que no puedan ser fácilmente igualadas o imitadas por la competencia. Entonces, esto es complejo, ¿no? El construir estas ventajas competitivas. Porque al final, bueno, pues lo que tenemos es que sacar la ventaja a nuestros competidores con estas competencias y estas cualidades distintivas para diseñar estrategias que sirvan pues, para mejorar pues, nuestras debilidades y transformarlos realmente en fortalezas. Entonces, ese convertir debilidades en fortalezas, ese distinguirnos de la competencia con nuestras características especiales es lo importante que tenemos que conseguir a través de este análisis interno. Entonces tenemos claro que tenemos que hacer ese análisis externo, ese análisis interno y bueno, pues hay muchas herramientas que algunos pues ya habéis estado comentando por ahí, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí tenemos el análisis PEST, que es el acrónimo del factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, estos también son factores que tenemos que analizar en esta matriz en la cual identificamos pues, cuáles son esos factores que aquí podéis ver en la presentación, pues aquí las vemos más detalladas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues si queremos visualizar, queremos analizar factores sociales, bueno, pues analizar cuáles son las tendencias en el estilo de vida de los consumidores, la demografía de donde nosotros nos encontremos, que hemos dicho, por ejemplo, pues una sociedad que está en constante envejecimiento, cuáles son las actitudes de los consumidores y las opiniones, cuál es la opinión de los medios de comunicación sobre nuestros productos o sobre lo que nosotros queremos ofrecer, cuáles son las modas, los patrones que tienen de compra el consumidor, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos que ir viendo pues estas tendencias sociales y analizar esas tendencias sociales para nuestros productos o para nuestros servicios, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces estos factores, yo he hablado a lo mejor de una población que envejece, ¿no? Pero a lo mejor en vuestros países, o en vuestras zonas, o en el barrio donde movéis, pues estamos hablando de cosas diferentes. Por eso, muchos factores macro que aquí hablamos o que comentamos, pues son factores
que pueden ser específicos de un país, de una región, de una ciudad o de un sector, por lo que este análisis PEST que vemos aquí se tendrá que llevar a cabo específicamente para la organización en cuestión, pues con la debida agregación, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que vosotros ya tendréis que hacer es análisis y en la práctica pues priorizar y controlar pues esos factores que puedan influir en vuestro sector o en vuestra organización. Luego, bueno, pues hay otro que es el análisis PESTEC, ¿ok? Que, bueno, pues además también tiene en cuenta pues factores ecológicos, ambientales, ¿ok? Bueno, pues leyes de protección medioambiental, la preocupación por el calentamiento global, aparte, bueno, pues de los aspectos que hayamos comentado anteriormente en el análisis PEST. Y también, bueno, pues hay otro más allá que es el PESTEL, que tiene en cuenta pues también los aspectos legales. Hablan de, bueno, pues cuáles son los temas de licencia, las leyes sobre el empleo, derecho de propiedad intelectual, tipo de legislación, bueno, pues que puedan influir pues en nuestra compañía. Otras herramientas también de análisis externo, pues que podéis conocer es las 5 fuerzas, el modelo de 5 fuerzas de Porter del análisis competitivo. Bueno, pues también es un enfoque que se utiliza muchísimo para desarrollar estrategias en muchas empresas. Entonces, aquí, bueno, pues dice que la naturaleza, por Porter dice que la naturaleza de la competitividad en una industria, en una empresa, pues que estaría dada por cinco fuerzas, ¿no? Que sería, bueno, pues tendríamos por un lado la rivalidad y competencia del mercado, la rivalidad entre las empresas competidoras, y bueno, pues esta que está aquí en el centro, está en el centro porque pues normalmente es la más poderosa de todas las fuerzas competitivas. Y bueno, pues está claro que nuestra estrategia, lo que hemos dicho antes, es diferenciadora, ¿no? Nuestra estrategia pues solamente va a tener éxito como empresa pues siempre que sea competitivo, sea una ventaja competitiva realmente, o podemos mostrar una ventaja competitiva pues sobre las estrategias de nuestros competidores, de nuestras empresas rivales. Otra fuerza que tenemos es la amenaza por la entrada de nuevos competidores, ¿vale? Y bueno, pues siempre que exista la posibilidad de que nuevas empresas pues entren fácilmente a competir con nosotros en nuestro sector, bueno, pues la intensidad de la competitividad aumenta, ¿no? Conforme más fácil sea la barrera de entrada, sea mucho más pequeña, pues más alta será esa competencia. Luego, otra amenaza importante pues es el desarrollo potencial que exista de productos sustitutivos, ¿no? Entonces, que puedan entrar nuevos productos o servicios que sustituyan a los nuestros, ¿no? Y esto, por ejemplo, está muy ligado también con temas de cambio tecnológico. Entonces, bueno, pues muchas empresas lo que hacen es que compiten pues, muy de cerca con fabricantes, ¿no? De productos sustitutos que participan en otras industrias. Y bueno, pues aquí este tema está muy complejo porque muchas veces pues al final si esta amenaza es alta, pues al final muchas industrias al final lo que tienen que hacer es bajar los precios o incluso, bueno, pues tienen que innovar para impedir esa entrada de esos productos sustitutivos. Otra fuerza es el poder de negociación que tenga nuestra empresa con sus proveedores. Entonces, sobre todo, pues esto afecta cuando, por ejemplo, pues el costo de cambiar la materia prima es muy alto, cuando hay pocos proveedores y bueno, pues nuestra capacidad de negociación sea baja en ese sentido y cuando pues solamente existen unas cuantas materias primas que puedan sustituir, bueno, pues aquí esto también afecta a la capacidad competitiva de la industria, ¿no? Si tenemos un único proveedor al cual le podamos comprar, pues aquí también, por ejemplo, es complicado. Y luego, pues, el poder de negociación que tienen los consumidores, que tiene el cliente, y bueno, pues esto también va en función de, pues, si el cliente
pues los clientes compran por volumen, o si son muchos, pues su poder de negociación es una importante fuerza, pues que también afecta a la competencia, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las 5 fuerzas de Porter, ¿vale? Que también lo podemos trabajar en cuanto a esa herramienta de análisis externo. Otras herramientas de análisis externo, ¿ok? Es esta matriz de análisis de perfil competitivo. Y bueno, pues esta, por ejemplo, es una matriz que es bastante conocida, la matriz de la Coca-Cola, en la cual, bueno, pues una compañía pues se identifica cuáles son sus factores clave de éxito y se evalúa respecto de sus principales competidores, ¿vale? Entonces, bueno, pues identifica eso, los principales competidores de la compañía y, bueno, pues nos permite identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades particulares respecto con la posición estratégica respecto de esta firma, ¿no? De esta firma que sea muestra, ¿no? Y bueno, pues aquí se incluyen tanto cuestiones internas, ¿vale? Por ejemplo, pues, por ejemplo, aquí tenemos capacidad de producción, por ejemplo, como externas, ¿no? Que podríamos hablar de la expansión global. Entonces, mira, por ejemplo, aquí, pues, cuáles son los factores importantes de éxito de un refresco de cola, pues la cuota de mercado, la publicidad, el sabor, la imagen de marca, ¿vale? Mira, aquí, por ejemplo, que esto siempre, ¿no? Que la Coca-Cola, eso sí, ¿no? El tema, esa leyenda, ¿no? De que la Coca-Cola pues tiene más cuota de mercado, ¿no? Que la Pepsi, pero realmente a la gente lo que más le gusta más la Pepsi que la Coca-Cola, ¿no? Aquí vemos el puntaje. La imagen de marca, la localización, la capacidad de producción, la capacidad de innovación, disponibilidad, la posición financiera, la expansión global, pues son algunos de los aspectos que se tienen, ¿no? Entonces, estos son los factores más importantes que se identificaron como para alcanzar el éxito. Y además, pues se le da aquí como una especie de ponderación, ¿no? Y vemos aquí, pues, por ejemplo, que el factor clave de éxito más importante pues está definida como la publicidad, seguido de la cuota de mercado, seguido de la posición financiera y bueno, pues básicamente pues el sabor queda de los últimos puestos, ¿no? Entonces, según esto, pues se hace una clasificación, se puntúa, se multiplica por ese factor de ponderación. Y bueno, pues aquí vemos que de manera global, pues Coca-Cola se posiciona de una manera más fuerte, ¿vale? Según indica su ponderación respecto de Pepsi y respecto pues de Biscola, que sería la más débil, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues no quiere tampoco decir que una sea mejor que la otra, que no sé si soy más de Pepsi o de Coca-Cola, pero bueno, pues sí que los números revelan cuáles son las fortalezas relativas de esta compañía, ¿no? El objetivo pues no es tener un simple número, sino pues evaluar esta información de forma significativa y que nos sirva para tomar decisiones. Otra herramienta también de análisis externo, ¿vale? Es esta matriz, el MEFE, que es la matriz de evaluación de factores externos. Y bueno, pues permite que los estrategas de la compañía pues evalúan la información a nivel pues económico, social, cultural, demográfico, ambiental, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que se hace es elaborar una lista de factores clave externos. Esto es un ejemplo de una compañía. Se elabora una lista de factores externos clave y pues situación económica del país, asesoría, incremento de los precios de la materia prima, aparición de nuevos competidores en el mercado, ¿vale? Una serie de factores externos clave. A cada uno pues se le asigna un factor de ponderación que oscila pues entre el menor, un 0, que no es importante, y el mayor es un 1, que es el más importante, ¿vale? La suma de todas tiene que sumar un 1, ¿vale? Y luego, bueno, pues clasificamos pues
en función de, con una puntuación del 1 al 4, nos clasificamos en función de una pregunta, ¿no? Que es cómo tan eficaz nuestra empresa pues responde, nuestras estrategias actuales de la compañía pues responden a cada uno de estos factores. Entonces, cómo mi empresa pues la estrategia de mi empresa actúa frente a la situación económica negativa del país. Entonces, en este caso, si le pongo un 1, quiere decir que actúo muy mal, mi respuesta es deficiente. Si le doy un 2, pues estamos promedio. Y bueno, pues si le doy un 3, estamos por encima del promedio. Si le damos un 4, pues es lo mejor, ¿vale? Pues estoy respondiendo bien ante esa variable, que como vemos puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Es decir, cómo me estoy enfrentando hacia esa amenaza o cómo estoy tomando pues esa oportunidad, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿vale?, pues obtenemos una puntuación y según, bueno, pues esta metodología dice que pues una puntuación, contra más nos acerquemos al 4, ¿vale? Bueno, pues indicará que nuestra empresa pues está respondiendo muy bien ante las oportunidades y las amenazas de nuestra industria, ¿vale? En su industria o en su entorno, ¿vale? Entonces, pues también esta es otra herramienta pues para también pensar y hacer ese análisis externo a la matriz MEF. Otra herramienta, ¿vale?, también de Porter, es el análisis de cadena de valor de Porter. Esta ya es una herramienta interna, ¿vale? Y bueno, pues aquí básicamente lo que nos dice es que la ventaja competitiva de la organización pues se consigue pues cuando una empresa desarrolla e integra pues todas las actividades de su cadena de valor de la forma pues menos costosa y de la forma que se diferencia mucho más de sus rivales o de sus competidores. La cadena de valor pues está conformada por todas las actividades que generan valor agregado y bueno, y por los márgenes que aportan esas actividades. Y bueno, pues están constituidas pues por las actividades primarias, ¿vale?, que son las que vemos aquí, por ejemplo, en este caso, logística interna, producción externa, marketing y venta de servicios por venta, las actividades de apoyo y de soporte, actividades de infraestructura, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico y servicios generales y el margen. Otra herramienta, ¿vale?, y estamos viendo muchísimas, de análisis externo, pues es el análisis externo e interno, ¿no? Es el benchmarking. Entonces, el benchmarking es un proceso de mejora a través de la cual, bueno, pues identificamos, entendemos y adaptamos a nuestra organización pues cuáles son las mejores prácticas y los procesos más destacados que se encuentran pues tanto dentro como fuera de la organización. Podemos hacer un benchmarking interno entre los diferentes departamentos o áreas de la compañía o un análisis externo, bueno, pues con el resto de empresas de nuestro sector o que sean competidoras. Entonces, es importante, bueno, pues que este proceso pues que establezcamos lo hagamos siempre pues mirándonos en empresas punteras que tengan un gran rendimiento, que sean empresas top, ¿vale?, de nuestro sector. Y este proceso pues es un proceso también además que veis que tiene una forma de flujo, se basa en el ciclo de mejora continua de Deming, en el PHV, en el CPDCA, pero lo tengo que, no me acuerdo ahora mismo decirlo en castellano. Ya que, bueno, pues como todo proceso, el benchmarking pues se tiene que mejorar de forma continua. Entonces, bueno, pues lo importante aquí es la homologación, ¿no?, con indicadores de otras compañías, identificamos cuáles son las mejores prácticas y que apliquemos, ¿vale? Lo importante del benchmarking muchas veces no es que nos comparemos, sino que hagamos esa aplicación del benchmarking. Bueno, otra herramienta ya de análisis externo que está vinculado con el MEFE, que hemos visto antes con el ejemplito este de la Coca-Cola, es el MEFI, ¿vale? Que, bueno, pues esta sí que es una herramienta
pues que lo que nos sirve pues también es establecer un sistema de ponderaciones y de cálculo, es identificando cuáles son los factores internos clave dentro de nuestra organización para sintetizar y evaluar pues cuáles son las fortalezas y las debilidades más importantes, ver cuál es la ponderación, la importancia que le damos en base a uno en nuestra compañía y bueno, clasificándonos también del 1 al 4 pues para ver cómo nosotros somos capaces de enfrentarnos o cómo nuestra empresa está preparada para enfrentarnos a esas debilidades o aprovechar esas fortalezas. Y al final, bueno, pues obtenemos otra vez un resultado ponderado que contra más nos aproxime a 4, pues quiere decir que mejor estamos preparados para gestionar esos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos que en función de estos datos, bueno, pues mi empresa está muy poco preparada, ¿no? Pues para este aspecto de poca diversificación del producto y bueno, pues bien preparado para alinearse a la alta calidad de producto. Y en cuanto pues a las herramientas que más me habéis comentado por aquí, por el chat, bueno, pues es la que más utilizamos todos, pues para establecer un proceso de planeación estratégica, que resume muy bien, que es muy sencillo, que se da pues en todos los cursos, en todas las escuelas de negocios, y bueno, pues que es la matriz ASFO, la matriz FODA, ¿vale? Y pues esta es la más conocida de las herramientas estratégicas de análisis de situación de la empresa, y bueno, pues el principal objetivo que tenemos a la hora de aplicar esta matriz es ofrecer un diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y poder mejorar en el futuro. Y bueno, pues su nombre pues viene de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Análisis interno, hablamos de debilidades y fortalezas, ¿vale? ¿Cuáles son las fortalezas de mi empresa que puedo potenciar? ¿Cuáles son las debilidades y qué es lo que puedo mitigar? Y el análisis externo está alineado a las oportunidades y a las amenazas. Y bueno, pues casi todos sabemos aplicar una matriz, leerla y bueno, pues a partir de aquí establecer las estrategias competitivas de la organización. Bien, aquí yo lo que quiero comentar un poco y alineando sobre todo estos temas que hemos visto en este ratito, pues es que el análisis externo e interno que estamos viendo pues son premisas claras para la formulación de un plan estratégico. Siempre que vamos a hacer un plan estratégico, todas estas herramientas que yo os he comentado, yo no las he sacado de fuentes bibliográficas que hablan de planeación estratégica, de planificación estratégica. Entonces, aquí lo que yo os quiero decir es que, pues eso, todas estas herramientas vienen de planeación estratégica, que muchas de las empresas ya realizamos este análisis externo e interno dentro de nuestra planificación estratégica, que otras, evidentemente, pues lo miran informalmente, lo que os he dicho, quién no se mira adentro, quién no mira afuera, y si no, pues mal vamos. Y realmente, pues esto lo que quiere es que la planeación estratégica no camine de forma independiente del sistema de gestión de calidad, sino que sea una única guía, ¿vale? Además, también, pues la norma dice, en la parte de objetivos, o en alta dirección, perdón, en el punto 5 de liderazgo, comenta que la alta dirección tiene que garantizar que los objetivos de la política de calidad son establecidos para la gestión de la misma y que son compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización. O sea, que los objetivos del sistema de gestión de calidad son compatibles con esa dirección estratégica, con esa alineación y con el contexto de la organización. Entonces, alineación entre los objetivos estratégicos de la compañía y los objetivos del sistema de gestión de calidad. Y bueno, pues en cuanto al tema, ¿no?, del mapeo de stakeholder, el 4.2 que hemos estado viendo, la definición de los grupos de interés, bueno, pues aquí hay algunas metodologías también para hacer esa identificación y ese mapeo. Y bueno, pues como hemos dicho, las partes interesadas pueden ser clientes, usuarios, socios, personas de la organización, proveedores externos, sindicatos, los habitantes del territorio, los gobiernos. Y bueno, pues que un buen momento para revisar la información sobre las partes interesadas,
¿vale? Es también la revisión por la dirección, sobre todo pues en empresas que no cuentan con procesos formales de planificación estratégica. Y bueno, pues aquí lo primero que tenemos que hacer para identificar y mapear de los stakeholders es primero identificar el tema o identificar sobre qué punto vamos a revisar estos stakeholders, en este caso sobre el sistema de gestión de calidad. En un segundo paso, pues vamos a desarrollar una lista larga de partes interesadas. Y bueno, pues nos juntamos unos pocos y bueno, pues que tengamos perspectivas diferentes y experiencias diversas dentro de la compañía y hagamos un brainstorming, una lluvia de ideas, pues sobre posibles partes interesadas y grupos de interés que estén vinculados al alcance del sistema. Y finalmente, bueno, pues hagamos un mapeo, ¿ok? De estas partes interesadas y bueno, pues para ello podemos utilizar una matriz como esta, donde establecemos, bueno, pues la vinculación respecto de este grupo de interés, respecto del poder y del grado de interés que tengan para nosotros, el poder que tengan sobre nuestra organización y el grado de interés. Entonces, los ubicados en A, es decir, que sean poder bajo y grado de interés bajo, requieren mínimos esfuerzos y inversión mínima. Los ubicados que están en B, que tienen un poder bajo pero grado de interés alto para nosotros, bueno, pues hay que mantenerlos informados, pueden ser importantes, ¿vale? Al momento pues que ellos tengan que hacer alguna influencia sobre otras personas. Los que están ubicados en C, que tienen un alto poder y un bajo grado de interés, pues lo importante es mantenerlos satisfechos. Y luego los que se ubican en D, pues que tienen un poder alto y un grado de interés alto, pues son los altamente poderosos, interesados pues en las estrategias de la empresa y bueno, pues son dominantes, ¿no? Por lo que deben ser tenidos en cuenta pues en el momento de definir pues nuestras estrategias. Entonces, como resumen, pues de lo que ISO 9001 del 2015 pretende, pues con este análisis externo e interno, con este 4.1 y 4.2, bueno, pues decir que el liderazgo y la alta dirección de la compañía, que además es el punto 5 de la norma, bueno, pues tiene que estar muy encima, tiene que definir, bueno, pues hacer ese análisis externo, los stakeholders y definir los stakeholders o grupos de interés y realizar ese análisis interno de la compañía. A partir de ahí vamos a definir la misión y la visión y el alcance del sistema de gestión de la calidad, de la cual, bueno, pues van a emanar los objetivos estratégicos, de los cuales los objetivos de calidad tienen que estar totalmente alineados.